Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es y esto es Conectados, la sección de entrevistas de Andar por Casa del Diario.es. Estamos hoy con Jordi Amat, escritor, filólogo, autor de uno de los libros con más relevancia y con más interés de este año, El hijo del chófer, que es un retrato, una biografía novelada de un periodista, Alfons Quintà, que empezó siendo el fundador del diario El País en Cataluña, fue el fundador de TV3, el primer director de TV3, fue el director de un periódico relativamente famoso, muy polémico, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Jordi, El Observador, fue el fundador de la primera delegación del Mundo en Cataluña, un periodista importantísimo en Barcelona, que acabó suicidándose después de asesinar a su mujer. Jordi ha reconstruido su historia. El que no lo haya leído todavía se lo recomiendo porque de verdad es un libro excepcional. Y es la historia de un villano. ¿Cómo ha sido de difícil o de fácil encontrar toda la documentación que has encontrado y todos los testimonios que has encontrado para reconstruir la vida de Alfons Quintà? Bueno, primero, buenas tardes, Ignacio. Gracias por la invitación. Es un placer. ¿Tú te acuerdas el día que nos conocimos? Claro que me acuerdo, sí, sí. Perfectamente. Fue una cena muy divertida. Fue el 10 de octubre del 2017 en el Parlamento de Cataluña. Sí, en todo el lío. En todo el lío. Y que no sé por qué había... No, es normal que hubiese mucha gente ese día en el Parlamento porque teóricamente iba a proclamarse la independencia. Y un montón de gente y Neus Tomàs nos presentó. Sí, estaba con Neus en el Parlamento el día de la votación, aquello era una locura, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, fue un día, uno de esos días locos. Y por entonces Alfons Quintà ya había asesinado a su mujer y yo había empezado a documentarme para escribir un libro que no ha acabado siendo lo que yo pensaba al principio. A mí... el momento en el que creo que este personaje tiene interés es 4 días antes del suceso, cuando acabo de leer las memorias de Juan Luis Cebrián y descubro una escena para mí muy interesante que cuenta Cebrián. Habla de una reunión que tiene el año 80 en el Zalacaín de Madrid. Sí, la cuento en el libro. Creo que es un restaurante que... Es un restaurante de mucho postín. Creo que ha fallecido con la pandemia, si no estoy mal informado. Yo he ido, creo que solo una vez, pero sí, no sé cómo está. Sí, no, creo que cerró. Yo no he ido nunca. En cualquier caso, allí Cebrián contaba que en 1980 recibe presiones del pujolismo para que el diario El País deje de publicar las informaciones sobre la banca catalana que estaba destapando Alfons Quintà y los periodistas de Barcelona. Polanco primero y después Polanco y Cebrián acceden a no publicar más información sobre el caso y, contado a posteriori, Cebrián afirma que es el peor error de su carrera periodística. Es verdad, sí. En el libro lo cuenta. Sí, lo dice textualmente. Y a mí ese reconocimiento del error y esa escena me pareció fascinante y escribí un despiece en la reseña que mandé y al cabo de 4 días, Quintà, que era un personaje que a mí no me había interesado para nada, fue noticia porque se suicida justo después de matar a Victoria, su mujer. Y empecé a preguntar a gente que lo había conocido y después hubo, al cabo de pocas semanas, para mí el momento cuando creo que hay una historia que contar es cuando pido a la Fundació Josep Pla, que conserva mucha documentación del escritor, si tenían documentación relacionada con Quintà, porque yo sabía que los Quintà formaban parte de ese mundo y me mandan el PDF de las cartas de Quintà a Pla. Y una de las primeras es una carta que él escribe con 16 años, en abril de 1960, y lo chantajea. Lo chantajea y amenaza de que si no consigue lo que pretende, irá al jefe de la Brigada Político-Social de Barcelona, que es un torturador, y le dirá al comisario Creix que sabe que Josep Pla se ha reunido en el exilio con Josep Tarradellas. Es tremendo porque después de Tarradellas sigue teniendo trato con él. Dime. Después de esa carta, Pla sigue teniendo trato con sí. Quintà. Es una cosa que, porque Pla esa carta la recibe, la desvelas en el libro, la carta es aterradora, porque es alguien con 16 años extorsiona a Pla, a Josep Pla, gran amigo de su padre, para ver si así consigue que su padre le ayude a sacarse un carné, una cosa bastante ridícula además, y si no amenaza con que lo va a llevar ante la policía de la político-social franquista y denunciarle por conspirar contra el régimen, básicamente. Sí, esa carta a veces escribimos cartas que tenemos la prudencia de no mandar
Sí. Lo que pasa es que cuando haces una investigación muchas veces encuentras en el archivo el borrador. Sí. Pero en este caso, el asunto es que la carta Pla la recibió seguro porque estaba entre sus papeles. O sea, no se quedó entre los papeles olvidados de Quintana, sino que La guardó, la recibió y lo clasificó. Y lo clasificó. Y entonces, a partir de aquí, hice muchísimas entrevistas, básicamente con periodistas, también con algunos políticos y con las pocas amantes que pude localizar, de las muchas que creo que tuvo. Ahora es la reconstrucción de la historia contemporánea con las hemerotecas digitales puede ser mucho más rápida que antes, de manera que poder consultar todos los artículos escritos por Quintana en El País, pero también en el diario, en el Avui, en el diario de Girona, eso facilita muchísimo el trabajo. Y después sí que fui a algunos archivos para buscar documentación personal y había reiteradas sorpresas sobre la influencia que tuvo Quintana, algo que yo creo que es clave en el personaje, que es la relación con las mejores fuentes y cómo las asedia, porque no es una relación normal, sino que es una relación de asedio. Y entonces, bueno, fue acumulando papeles, hasta que lo que yo pensaba que podía ser un perfil de un tipo excéntrico que acababa siendo un asesino, inscribiéndolo en su época, se convertía también a través de él en un retrato sobre cómo se conforma el poder en la Cataluña de Pujol, pero también en la España de la transición. Es que lo más llamativo es eso, ¿no? Porque en el fondo lo que te estás contando en el arranque es un crimen y cómo alguien se convierte en un criminal o es un criminal, pero acabas contando una historia de poder en Barcelona, en Cataluña, que te cuenta la historia de España, en el fondo. En parte, por ejemplo, el pacto entre las élites de Madrid y las élites catalanas de no vamos a mirar a Pujol, vamos a mirar hacia otro lado, y sobre Pujol se va a construir la transición. Muy amparado Pujol en la corona, que como tú bien reseñas en el libro, constantemente hacía menciones a la corona en sus discursos para dejar claro que él era parte del pacto de la transición, como de otra manera muy distinta lo era el rey Juan Carlos de Borbón. ¿Cuánto nos queda por saber de la transición? Yo creo, respondo de otra manera. Yo creo que durante mucho tiempo no hemos problematizado el proceso de cambio político porque el mito que construyeron sus protagonistas no servía. Era un mito de estabilización del Estado del 78 y el problema para ese mito y para ese Estado es que no se regeneró el mito. Y poco a poco se fue carcomiendo. Y cuando el mito ha caído o se ha exiliado, porque finalmente es tremendamente real y simbólico la situación en la que está Juan Carlos, que eso nos obliga a repensarlo prácticamente todo. No se trata tanto de qué nos queda por saber, que efectivamente nos queda por saber, porque hay información que no ha sido desclasificada y algunos partidos políticos han pedido varias veces que puedan consultarse documentos, por ejemplo, del 23F. Sí, las llamadas que te hicieron. Sí, pero un ejemplo práctico. Hay un momento clave en el despliegue de la Cataluña democrática, que es el día del regreso de Josep Tarradellas a Barcelona, cuando sale al balcón del Palau de la Generalitat y dice, ya soy aquí. La crónica de Quintana había sido quien había dado noticia de las relaciones entre el gobierno Suárez y el presidente exiliado. Quintana es quien escribe la crónica del día de regreso de Tarradellas, y hay cosas en las que no nos habíamos fijado y que ahora nos llevan a pensar ese proceso de cambio de una manera más compleja. En el titular del País de ese día se destaca la afirmación monárquica de Tarradellas, y lo que no sabíamos es que durante esos días Juan Carlos estaba en Arabia Saudí, y por las memorias de un ministro de ese tiempo, publicadas hace un año, Alberto Liar, sabemos que parte del sentido de ese viaje era facilitar la compra de armas de Arabia Saudí a las industrias armamentísticas españolas y que el rey era una pieza necesaria de ese negocio. Claro. Yo creo que no es tanto lo que nos queda por saber como la manera como miramos ese tiempo
más allá del mito que nos impusieron. Quintá fue un periodista que, como periodista, tiene algunos momentos notables. Citas ahora la parte en la que él cuenta el primero, que va a volver Tarradellas, pero no solo, fundamentalmente su investigación del caso Banca Catalana y todo lo que afectaba a cómo Jordi Pujol muy probablemente cobró dinero de un negocio en el que arruinó a un montón de gente. ¿Se puede ser un buen periodista siendo una mala persona? ¿O es al contrario? ¿Las malas personas tienen ciertas actitudes para este oficio? Yo no me creo... Digamos, la frase de Kapuczynski sería... Para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Sí, no, los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? Ese es el título del libro que publicó, uno de los libros que publicó Anagrama, una recopilación de crónicas. Nos gustaría que fuese verdad, pero yo no sé hasta qué punto eso es cierto. Y me gusta más el ejercicio de honestidad de Janet Malcolm en el arranque de la periodista y el asesino, el periodista y el asesino, que es un reportaje que empezó saliendo en el New Yorker, cuando arranca diciendo: todos sabemos que un periodista es una mala persona porque usa la fuente para obtener una información que sabemos que esa fuente puede perjudicarle que sea pública. Y yo creo que eso es así. Y, por tanto, hay algo de inmoral en la práctica del periodismo cuando se enfrenta al poder y destapa sus miserias, pero tenemos una coartada suficiente, digamos que esa inmoralidad está al servicio de la higiene democrática. Hay un bien superior. Hay un bien superior que muchas veces nos hace personalmente peores, pero socialmente necesarios. Yo creo que además, en el sentido de si un psicópata puede prosperar en sociedad, lamentablemente muchísimos oficios, y el periodista es uno de ellos, son lugares en los que probablemente determinadas personalidades obsesivas, por su manera de funcionar, por su manera de razonar, por la manera en la que trabajan, eso que hablas, por ejemplo, de Quintá persiguiendo a las fuentes una tras otra y tal. Esto en algunas relaciones es visto como una virtud y claramente demuestra un tipo de personalidad con problemas mentales y no solamente ya con una cuestión ética de bueno o mala persona, sino con problemas mentales, con problemas de entenderse con el resto de las personas de la sociedad, ¿no? Esto habla mal de este oficio, ¿no? No solamente por la parte en la que tú citas de que cuando hablamos con la fuente, sino me refiero sobre todo a cómo determinadas actitudes que en tu vida cotidiana serían una rémora, aquí se convierten en una habilidad. Sí. Una de las... El libro era algo incómodo por el dolor que podía provocar a las víctimas de Quintá y, en último término, a la familia de la mujer asesinada por él. Pero compañeros de profesión, hay algunos que tienen heridas que no fue fácil que cicatrizasen y, por tanto, escribir el libro implicaba reabrirlas. Entonces, la reacción de los compañeros de Generación Periodística en algunos casos ha sido francamente interesante, porque han visto, digamos, les ha forzado a un cierto ejercicio de autocrítica sobre el silencio cómplice con unas conductas que eran inequívocamente amorales. Y después... Muchas de las cosas que cuentas, por ejemplo, sobre el acoso sexual es algo que un montón de gente vio, muchísima gente vio y que todo el mundo mira hacia otro lado. Sí, y después una de los comentarios que a mí más me han gustado sobre el libro lo escribió Lucía Méndez, quien yo leo pero no conozco, y decía, bueno, pero si todos sabemos que en nuestro oficio hemos convivido con tipos así y que lo hemos tolerado o que, digamos, para no tener problemas en el trabajo hemos disimulado que no veíamos lo que estábamos viendo. Y después algo que me resultó interesante es hasta qué punto al poderoso, para hacer lo que quiere, que muchas veces es poco decente, sabe que necesita tener a su alrededor a personajes inmorales o incluso a personajes con elementos de carácter psicopático. Yo creo que es así. Es decir, hay gente que está dispuesta, no sé si a hacer el mal, pero que le da igual lo que está haciendo al margen de cómo puede afectar a los otros. Y esas personas son instrumentos muchas veces del poder. Y hay periodistas que actúan así.
Hay muchos más Quintá en la política y en el periodismo español. Ahora, no hablo en la transición. Creo que responderías mejor tú a esa pregunta. Yo me temo que algunos sí. Preguntaba a García, uno de nuestros socios, decía, ¿hay indicios de que actualmente existen más Alfons Quintá en la política nacional? ¿O fue un caso aislado? Yo creo que un caso aislado, a lo mejor tan extremo, es difícil encontrar, ¿no? Sí, yo diría que una de los aciertos o el hecho de trabajar con un personaje tan excéntrico, digamos, que lleva hasta el extremo los asuntos de los que estamos hablando, digamos que pone el nivel muy alto de psicopatía. Y no, lo que hay periodistas que usan la información y su posición de poder de una manera espuria o perversa para enriquecerse, para estar cerca del príncipe y susurrarle en la oreja, para sentirse influyentes y creer que mientras juegan a pádel pueden decidir el futuro del país. Hay periodistas que actúan de esta manera. Digamos, a mí la ambición no me parece mala per se. Simplemente me gustaría que fuese más importante para ellos la deontología que la cercanía al poder político o económico. Lo que es tremendo en el caso de Quintá, que es alguien a quien el poder le gustaba, que a partir de un cierto momento se puso al servicio de un determinado poder, que es el poder del pujolismo, es que yo creo que él personalmente lo quería, no porque quisiese ser influyente, lo quería ser, pero no era determinante, no para ganar mucho dinero, que le gustaba tenerlo, sino que era para ejercer el mal. Era para abusar del poder. Era para abusar del poder. Es decir, cuando está en posiciones de poder, eso es lo que le permite ser despótico y parece que él consigue su proyecto de vida al actuar así en relación con los otros. ¿Por qué y eso espero que sea bastante único. Pregunta una socia, Miracle Garrido, ¿por qué no explicas prácticamente nada en el libro de los 20 años de matrimonio entre Quintá y Victoria? ¿No has conseguido más información? ¿No has querido entrar tanto ahí? He contado escenas en las que estaban los dos y que me contó gente que había compartido comidas con ellos, y después básicamente lo que se publicó en la prensa después del asesinato y del suicidio. Pero me daba muchísimo pudor que el suceso fuera el eje del libro, que yo incurriese en un ejercicio morboso que me hubiese parecido muy injusto por la víctima. Yo no habría escrito este libro sin la tragedia. Pero no quería sacar provecho de la tragedia. Y he intentado ser tan respetuoso como ha sido posible con esta historia íntima, contando lo que era, digamos, el final de esa vida es trágico en la dimensión privada e íntima, y eso era necesario para cerrar la historia. Ya te digo, yo no hubiese contado el libro sin el asesinato, pero no quería que eso fuese el centro del libro. Que no fuese el eje de toda la historia. Sí. Una pregunta de Francisco, otro de nuestros socios, que te la hilo con otra pregunta más de otro socio que está relacionada con la anterior. Te pregunta Francisco si el libro es un relato periodístico puro o tiene aspectos ficticios entrelazados con la trama real. Y al hilo con eso, si el otro socio pregunta si en la narración, la ficción permite contar historias de manera que el puro periodismo no lo hace. Yo creo que puedo documentar, bueno, creo no. Puedo documentar todas las escenas que describo en el libro, o en cualquier caso, todas remiten a las entrevistas que he hecho, a la bibliografía que he consultado. Hay una escena, por ejemplo, una escena muy bestia que sucede en Barcelona en el año 68, cuando Alfons Quintá tiene 25 años, persigue por la Meridiana a una mujer con una pistola, su novia de entonces, y el compañero de piso de Quintá entonces es quien me contó esa escena y me dijo que, porque los vio la persecución, y que al llegar a la habitación de él después vio unos objetos sexuales encima de la cama, y de entrada no quería contarme qué objetos eran, y al final conseguí que me dijese de qué estábamos hablando. No hay ni un solo elemento de ficción. Puede que en algún momento
al describiros un día en la vida de TV3, yo haya contado un día donde se funden varias escenas que ocurrieron a lo largo de un mes. Pero y en este sentido creo que el libro puede presentarse como un reportaje. Sí. Hay una conversación muy interesante entre Manuel Carrer y Javier Cercas que se publicó hace años y ellos discutían sobre si tienen proyectos literarios parecidos. Y Cercas defendía que él escribía novelas y Carrer decía que a él no le molestaba que dijesen que escribía reportajes. Lo que sí tengo claro es que, digamos, la narración es un molde de comprensión de los individuos y las realidades más típico de la literatura, pero que, escribiendo desde la no ficción, nos permite comprender cosas que si no las explicas narrativamente no se entienden. Ya, que no se pueden contar de otra manera. Sí. Y que relacionamos con la ficción porque normalmente eso es una ficción. Sí, no es digamos que el artificio, que no la ficción, es construir una historia causal, donde una cosa pase después de la otra. La vida no es así, pero en una narración las cosas sí son así. Ha quedado muy pedante esto, ¿no? De otro socio, Juan Manuel. No, Ignacio, esto ha sido muy pedante, ¿no? Esto de ahora. No, estoy muy de acuerdo contigo, además. Es que me estaba acordando de una cosa que escribió sobre ti en una crítica Ignacio Sánchez Cuenca, que decía que por primera vez un libro periodístico que no se dedicaba, él rechazaba ese género como algo nefasto, que mezclaba la novela negra con la política y decía que los libros sobre política en España solían ser muy malos y además ficcionaban demasiado, reconstruían conversaciones de ascensor donde era evidente que no había ni un micrófono ni mucho menos el periodista para contar lo que estaban diciendo los dos interlocutores y que en tu caso y en tu libro habías logrado contar toda la historia, que fuese verosímil, pero sí que en ningún momento, y que fuese además interesante de leer, que fuese atractiva de leer, pero que en ningún momento diese la impresión de me están contando una historieta de ficción, me están contando algo que no pasó, que es algo que lamentablemente en muchas ocasiones en libro político en España ocurre, ¿no? Lees una historia de Guerra y Felipe de no sé cuándo y ves algo y dices, pero esta conversación se la están inventando. Le pueden haber contado algo, pero es que está poniendo los guiones y acotando las caras que ponen. Eso es imposible. Los diálogos son muy chungos de reconstruir porque no nos acordamos con precisión de lo que dijimos en un determinado momento y además cuando sabemos que estos monstruos no han hablado. Y es así, pero piensa que cuando leemos a Woodward hablando de Trump, estamos convencidos de que dice la verdad. Sí. Y intentar, yo creo que sería bueno que intentásemos hacer libros así. Lo que no sé es, para mí la duda es siempre si tenemos la libertad intelectual para hacerlo. Y cuando digo la libertad intelectual, es si existe un mercado editorial suficiente para que podamos arriesgar contando este tipo de cosas. Pero el éxito del libro demuestra que sí, que hay una historia así, porque en principio así de saque, me imagino que cuando le contaste a tu editor tu proyecto no pensaría, tengo en mis manos uno de los bestsellers. No. Ni de coña. ¿Te ha sorprendido el éxito que ha tenido el libro? Me ha sorprendido muchísimo. Yo sabía que era una historia interesante, pero como digamos la no ficción sobre Cataluña lleva tantísimo tiempo colonizada por el procés y además creo que somos yonkis de esta historia, que es uno de los problemas para acabar con el procés, que es que somos adictos al relato del procés. Es que yo no me imaginaba que una historia, digamos, sobre la transición y el pujolismo despertase tantísimo interés y eso que uno siempre desea que sus libros generen como un debate social y que nunca pasa. Se ha producido el extraño milagro de que sí, de que ha generado una discusión. Después de publicarlo, ¿te ha llegado más gente que conocía a Quintá o de la familia de Victoria o preguntándote o contándote cosas sobre Alfons que no sabías y que te han llamado la atención? O para decirte, oye, te has quedado corto, te has quedado largo. ¿Qué te comenta la gente que conoció a Quintá? Prácticamente cada día llama o escribe gente contando cosas. Fíjate, cuando muere Quintá, un periodista de su ciudad natal, Figueras, escribe una necrológica donde dice que el niño Quintá tenía comportamientos extraños con sus compañeros de clase. ¿Vale? Yo le escribí un correo para que encarnase esa afirmación en una escena concreta y no contestó. Bueno, pues simplemente puedo decir que se dice que tuvo comportamientos extraños. Y hace unas semanas me escribe alguien de Figueras que me dice
este chico era conocido porque en su casa había un arco de flechas oficial y disparaba cuando tenía 7 o 8 años a la gente que pasaba por la calle. ¿Vale? Que paseaba con prostitutas cuando tenía con 15 años por el centro de la ciudad. O que enseñaba fotografías de su novia desnuda cuando tenía 23 años a los compañeros de la escuela náutica. Y así, sin parar, sin parar. Uf, qué barbaridad. Vamos a cambiar de tema. Un par de preguntas sobre el proceso, que como hemos hablado antes, es de los temas eternos en Cataluña. Tú también has escrito sobre el proceso. Demasiado. La población de los irresponsables. ¿En qué punto crees que está ahora el proceso? ¿Hacia dónde va todo esto que pasó desde 2017 cuando nos conocimos tú y yo? El proceso está de luto. Yo cada vez estoy más convencido que el procés, no el independentismo, pero el procés termina el día que de una manera que a mí me parece claramente arbitraria se encarcela a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, que no son políticos, que han tenido un papel político pero no son cargos electos, y esa noche la gente en Barcelona no sale a quemar la delegación del gobierno civil, sino que sale con velas encendidas. Yo creo que ese día termina el procés. Y después hay una durísima resaca en muchos sentidos. La cuestión para mí fundamental es la de un proceso penal con muchísimos elementos de arbitrariedad y todo un aparato represivo para desactivar el independentismo porque el Ejecutivo delegó la resolución del problema al Poder Judicial, a un Poder Judicial que en su cúpula sabemos cómo es, pero yo creo que vivimos un largo proceso de luto y que no va a terminarse con las elecciones, sino que hemos vivido en el afán de conseguir la plena soberanía, lo que estamos sufriendo es un desempoderamiento de las instituciones de autogobierno catalanas. Las élites políticas que lideraron ese proceso yo creo que tienen una mochila enorme que difícilmente les permitirá formar parte de la solución. Simplemente necesitamos tiempo para que haya una negociación para resolver un nudo que sigue existiendo. Has escrito también mucho sobre la crisis sanitaria actual, sobre la pandemia, y dices que es una ocasión para rehacer el equilibrio. ¿Qué crees que en una situación como la que con la extrema derecha en el Parlamento, una solución así es posible? Más que una posibilidad es un deseo. Pero yo durante unos meses un instrumento que a mí me parece que es útil, que es el de la conferencia de presidentes, que yo creo, si no recuerdo mal, que Zapatero se lo saca de la manga y no le da una profundidad política, funcionó. De alguna manera fue y eso es una práctica institucional federalizante sí, que al menos formalmente funcionó. Las comisiones, creo que son las comisiones interterritoriales, las ha habido más que nunca. Y yo creo que el compartir la experiencia en la gestión de la crisis, si se hace por parte de todos de una manera leal, demuestra que hay un potencial federalizador en el Estado de las autonomías que haría al Estado, en su integridad, más eficiente. Porque aquí de lo que se trata, y lo hemos visto clarísimo con la gestión de la pandemia por parte del Estado, es que tenemos un Estado ineficiente. Y probablemente una de las causas fundamentales de esa ineficiencia es que las tensiones territoriales dificultan muchísimo que sea eficiente. ¿No tiene la sensación de que hay como dos discursos con esto, ¿no? Por un lado, un discurso muy extendido que es la pandemia ha desnudado el Estado autonómico porque ha funcionado muy mal el reparto de competencias y tal. Pero claro, al final se trata de culpar de los errores de algunas administraciones del sistema en sí, porque Alemania, que es el país que mejor ha funcionado, es un país tremendamente federal donde los problemas han sido diferentes y mucho menores a los que hemos tenido en España, no por el sistema federal en sí, sino por quién estaba ejerciendo ese poder en cada territorio en concreto. Pero es difícil ese discurso de no, la sanidad debería estar centralizada porque fíjate qué mal nos ha ido, qué mal nos está yendo con la vacuna.
Tampoco sabíamos, digamos que hay mil posibilidades crónicas sobre qué hubiese pasado si. Sí. Lo que sí sabemos es que el Estado de las autonomías no es algo desmontable. Digamos, y además que es constitutivo del Estado del 78 y que a mí me parece que, digamos, que no hay exactamente una vuelta atrás ni un progreso hacia adelante muy claro. Tenemos el Estado que tenemos, con las administraciones con las que contamos, y lo que hemos constatado es que en muchos sentidos no ha sido eficiente y esa no eficiencia tiene costes en vidas y en la dificultad para que la gente con necesidades económicas perentorias las reciba y digamos, todo lo que, lo que posibilitaría las ayudas y las transformaciones no funcionan porque las administraciones no son suficientemente competentes. Bueno, no se trata de modificar el entramado institucional con el que contamos, que es algo muy complejo. Se trata de hacer lo posible para que funcione. Y eso no debería ser tan complicado. En cualquier caso, eso es un reto auténticamente político. A mí cada vez, no sé si a ti te pasa, no estoy en el síndrome Gabilondo, pero... porque está todo fatal, la verdad es que a veces dan ganas, sí. No, sí, pero es poco estimulante escribir sobre política autonómica o nacional porque está agripado. No tienen, parece que no tengan capacidad de solucionar las cosas porque la batalla dialéctica no es para transformar cosas, sino simplemente para que la batalla no pare. Y es muy aburrido estar siguiendo eso, es muy aburrido. Sí, el problema para mí de eso, ¿sabes qué? Es que en un escenario de extrema polarización cada vez los medios quedamos más orillados, desdibujados por dos razones. Por un lado, porque la polarización sirve para hablar solamente de tus comunidades, pero también para blindarte de los ataques de la acera de enfrente. ¿Veis? Es que esto me lo... Y entonces acaba siendo todo impune. Acaba siendo todo impune y genera una política impune en la que no todos los políticos, pero muchos políticos aprovechan esa situación de extremos enfrentados para quitarse cualquier responsabilidad. Siempre será una campaña de los de enfrente, siempre será... Y ese, como periodista, como director de periódico, es tremendamente difícil ese terreno de juego, porque acabas encontrándote en un barro en el cual todos son patadas a la espinilla. Y además genera una... No sé, esto que dice Trump en uno de sus mítines dicen que la gente no confía en los medios y a lo mejor tengo algo que ver, ¿no? Pero Trump es como símbolo, pero en realidad sí tiene mucho que ver todo esto que está pasando con lo que nos ocurre en los medios, ¿no? Y también porque en los medios nos queda tanto por hacer. Esto que cuentas de cómo funciona, porque una de las cosas más interesantes de tu libro es cómo explicas cómo funcionaba por dentro una redacción y las cosas que pasaban, esas tensiones donde de repente llegaba el político de turno, se sentaba con el dueño y decidían que allí aquello quedaba enterrado y que ya lo de banca catalana lo quitábamos a un lado. En el fondo lo que explicas de cómo reacciona Pujol a todo el escándalo, convirtiéndolo todo en un asunto nacional, de que van a contra la autonomía, van contra Cataluña y que además consigue ser exitoso en ese chantaje que le hace al Estado de ojito, que os estáis cargando el acuerdo constitucional, el pacto territorial y que en el pacto territorial no está un territorio, estoy yo, está una persona, ¿no? Eso es terrible y no es muy distinto a muchas cosas de lo que ocurren hoy, con otros ingredientes. Sí, ese es, digamos, para volver a donde estábamos, sí. Es muy jodido hablar de política porque la dinámica de polarización te lleva casi inevitablemente, aunque hagas lo posible para no caer en uno de los bloques, a estar en uno de los bloques o a ser percibido como alguien que formas parte del bloque. Sí, da igual. Puedes luchar contra eso, pero cuando la dinámica está instalada es muy difícil. Y esa dificultad es la que... Y esa dificultad en la batalla, que ya no es casi ni ideológica, sino como medio de no de identidad nacional, sino que afecta a cosas al margen de la política, yo creo que degrada nuestro sistema y salir del barro para el periodismo o para la discusión pública, que es yo creo lo que nos interesa, es muy costoso porque no tienes premio. No te premia la parte de, digamos, el bloque que no te asocia que formes parte de él. Digamos, que salir del bloque no está premiado. De manera, pongamos por caso,
Y es algo de lo que yo estoy relativamente contento con este libro. A mí me jodía bastante la imagen que estaba proyectando de la Cataluña democrática de los 80, porque digamos, es una imagen claramente turbia. Sí. Y entonces hace 3 años eso hubiese sido dinamita antiprocés. Eso hubiera sido tildado de libro unionista. Sí, y no ha pasado. Estás dinamitando la columna vertebral del catalanismo. Sí. Y eso no ha ocurrido en este caso. Y me parece... También porque entiendo que dentro del mundo independentista ya Pujol es alguien indefendible, o en gran medida indefendible. Sí. Y todo lo que conlleva, porque al final Quintana no deja de ser pues, un esbirro del puyolismo. Sí, pero ha cambiado un poco la atmósfera. Y yo creo que... y eso es esperanzador, es decir, que si el trabajo es riguroso, intervienes en la discusión pública intentando impugnar el poder, debería ser premiado. Incluso veía hoy algo que habéis publicado sobre el rey. Sí, hoy hemos contado que Patrimonio Nacional, que entre se puede cuidar... que paga los polis que lo acompañan, ¿no? Abu Dhabi. Sí. Contar eso, naturalmente, no juega a favor de la monarquía, pero es que no contarlo va en contra de la posibilidad de la regeneración de la monarquía. Sí. Por tanto, quien no entienda que saber más verdad sobre lo que ha ocurrido es necesario para la consolidación de las instituciones, que a mí me gusten más o menos, digamos que está acabando la tumba de lo que quiere preservar. Bueno, es que en gran medida toda la historia del rey Juan Carlos, que es la historia de la transición, es la historia de la opacidad consentida por parte de los medios, que provoca que de repente nos encontremos con un monstruo, con alguien que dices, pero este no era el mismo señor que nos trajo la democracia como Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. De repente se cae algo que resulta muy incómodo para todos los protagonistas de esa época explicar dónde estaban, por qué no contaron todo aquello. Sí, esa es una de las experiencias interesantes del libro, es la incomodidad de los periodistas seniors al decir no contamos, no investigamos, ¿no? Te comentaba antes de que empezásemos a grabar que había leído la biografía de Rubalcaba que ha escrito Antonio Caño. Al final del libro, Caño cuenta el momento en el que entra Pérez Rubalcaba en el consejo editorial del diario El País. Entonces, lo propone el jefe de opinión, un politólogo inteligente, José Ignacio Torreblanca. Dice, bueno, y cuando argumenta posteriori por qué propuso a Rubalcaba, dice, bueno, porque hay una alianza tácita entre el PSOE, el diario El País y la Constitución del 78. La broma que hacían los periodistas es que por fin convertían a un falso autónomo en un empleado de plantilla. Bueno, hostia. Y el asunto es que eso que entendimos que era un factor positivo de estabilización democrática, y creo que lo fue, al no haber sido repensado, ahora vemos las trampas de esa alianza y nada lo encarna mejor que el tratamiento informativo que ha habido sobre el rey Juan Carlos. Porque no se trata de que, digamos, no debe hacerse una lectura maniquea de la figura, porque es compleja. Simplemente que dejamos de hacer una lectura compleja. Y ahora, al haber estado tanto tiempo con el mito sin posibilidad de ser cuestionado, ahora quienes lo sostuvieron, naturalmente que están en una posición de incomodidad. Pero es que la única posibilidad que la institución se mantenga es que descubramos qué había detrás de eso, porque si no, eso cae. Supongo que también es la época, en el sentido de que no es evidente que ese tipo de reuniones como la que arranca, como la que dices que fue la causa por la que arrancó ese libro, tu libro, entre Cebrián, Polanco, con Pujol y Prenafeta para decir, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a dejar de hablar de este tema, en el país, y el país aceptando que no hablamos más. Esto sigue ocurriendo, evidentemente, pero con una diferencia, que el poder de los medios está mucho más distribuido.
Y no solo porque exista el diario, que no lo conocemos bastante bien y tú también que eres socio, sino sobre todo porque existen muchos medios, existe un poder de prensa distribuido y sobre todo hay cada vez más medios que dependen de algo que ya no es esta nube del poder, sino sus lectores. O sea, sí, no, ha habido no la importancia de llevarte bien o mal con tal o cual institución, con tal o tal poder político para convertirte más que en un contrapoder en las relaciones públicas del poder. Sí, ha habido una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y que sigo sin tener una respuesta clara, pero creo que es un tema interesante, es si podría existir un tipo que acumulase tanto poder mediático. Yo creo que no porque no haya un periodista con tanta información como él, sino que simplemente no hay tribunas con ese prestigio indiscutido. No existen los monopolios que existían entonces. No. Digamos, el episodio clave de la trayectoria profesional de Quintà es el arranque de TV3, que es la empresa periodística más importante de la Cataluña democrática, con una calidad enorme desde el primer momento. Pero digamos, es tan vistoso el éxito de TV3 porque solo hay un elemento de comparación, que es una televisión española artrósica. Ahora, la aparición de un nuevo canal es imposible que generase un impacto como ese. Y la aparición de un nuevo periódico de papel en ningún caso podría representar lo que representó el país. Digamos que la democratización del periodismo, que eso hace, digamos, que yo creo que las empresas muchas veces no tengan la musculatura económica para hacer grandes investigaciones, y ese es uno de los problemas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Digamos creo que eso lo vamos a solucionar, pero de momento estoy de acuerdo. Creo que vamos hacia un mundo donde los medios nuevos digitales vamos a tener la potencia que tuvieron las redacciones de papel, sin ninguna duda. Y probablemente además, y espero, vamos, desde luego así será en el diario.es, lo haremos con menos ataduras de las que tenía históricamente la prensa de papel. Por una diferencia, porque un periódico de papel es un negocio industrial pesado, que tiene... costes de estructura, ¿no? Que es casi imposible hacer eso con los ingresos normales que te pueden aportar los lectores y la publicidad. Necesitas siempre algo más, un algo más que te va a aportar el poder, se llame como se llame, que siempre ha estado detrás de las iniciativas editoriales de gran calado en España y en el mundo durante décadas. El periodismo ha sido deficitario y lo pagó el poder que quería que existiera ese periódico. En cambio, ahora ya no es así. Ya no es exactamente así. Nosotros en el diario ayer llegamos a los 60.000 socios y socias de pago. Solo con los socios y socias pagamos todas las nóminas del diario.es. Estamos contratando gente, estamos ampliando la plantilla, estamos poniendo en marcha nuevos proyectos. Acabamos de lanzar un periódico en Argentina. Y... Habíamos venido a hablar de mi libro. Es que claro. No, me parece bien que los socios estamos de acuerdo en que cueles la cuña publicitaria del diario. Os lo merecéis. Una cosa sobre yo estoy convencido que quien arriesga investigando tiene el premio de los lectores. Es que es así. Es que es así. Nosotros hemos crecido siempre con eso. Y por eso te decía, volví a tu pregunta, creo que la investigación periodística de calado va a tener cada vez más fuerza. Por esa razón. Sí. Porque tú no pagas a un periódico digital para que te dé recetas de cocina ni para que te Kardashians. Pagas para que te cuente aquello que no sabes y que necesitas saber. Sí, está claro que lo que decías de los costes de estructura de un medio digital, por muchos motivos, van a ser menores. Es que no hay duda sobre eso. Una última pregunta, que nos hemos alargado además demasiado porque estoy a hablar contigo. Tú eres también crítico literario. ¿Qué recomiendas, qué estás leyendo, qué aconsejas a nuestros socios y socias que deberían leer, aparte del Hijo del Chófer, que creo que lo han visto ya, lo han leído ya casi todos los que nos han aguantado la conversación, pero seguro que el que no lo ha hecho estará ahora deseando hacerlo? ¿Algún libro más? El libro del Chófer se puede comprar 2 veces, eso no hay problema. He leído... el último libro que me ha impresionado son Las Memorias de Obama. ¿Ah, sí? Las Memorias de Obama son un librazo porque yo creo que él no estoy capacitado para saber hasta qué punto es un buen político. Yo creo que es un buen político, pero no tengo el conocimiento de la política norteamericana suficiente para hacer una evaluación justa. Pero sí creo que es un intelectual. Y la manera con la que cuenta su presidencia hasta los 2 primeros años, hasta que ordena el asesinato
de Bin Laden, que es como acaba el libro, es de una inteligencia enorme. Y digamos, Obama no solo cuenta los grandes problemas de su presidencia y, por tanto, del mundo contemporáneo, sino que de una manera muy natural, sin que sea forzada, cruza en el relato la preocupación sobre la cuestión de la raza y las minorías. Y lo hace, digamos, no es impostado. Y al mismo tiempo la cotidianidad en la Casa Blanca, la relación con la familia, con los trabajadores, y eso significa que te está contando la relación con los cocineros y después una reunión con los tiburones de Wall Street, que él los quiere reñir y que lo vacilan y que se da cuenta que no tiene la capacidad para vacilarles y que son ellos los que en algunos aspectos mandan. Me parece de una enorme inteligencia cómo explica la política. Es un libro inteligentísimo. Lo leeré. Te cojo sí, te lo recomiendo. Y después, y cómo va explicando la aparición del Tea Party y en los últimos capítulos qué es Trump y por qué Trump está ganando importancia y por qué a Trump le da igual decir, a sabiendas de que miente, de que Obama nació en Kenia y todo eso. Sí. Es muy inteligente. Pues lo buscaré y lo leeré, porque seguro que será interesante. Mil gracias, Jordi, por este rato. De verdad ha sido muy agradable. Gracias a los socios y socias del diario.es y volveremos en unos días con más entrevistas. Hasta luego. Ignacio, un placer. A ver si sales a patinar ahora por la calle. Bueno, intentaré no matarme, porque esto de verdad es terrible lo que estamos viviendo en Madrid. Al menos ha vuelto fresco a los supermercados. Ayer lo único fresco que había en la zona de verduras de mi supermercado era castañas. No había nada más. Y porque no se las había llevado nadie, ¿no? Porque imagino que no había clima como para ir a la calle a preparar unas castañas ahí asadas. En fin, esperemos que el destino vaya un poco mejor que como ha arrancado. Vale. Sí, será fácil. Sí. Abrazo. Un abrazo.